En la clase anterior habíamos visto el concepto de dinero y habíamos visto que era simplemente algo aceptado como medio de pago. Y a través de la historia el concepto de dinero había cambiado. Y el cambio notable que hubo en el siglo XX fue pasar de patrón oro a dinero 100% fiduciario, y donde el monopolio de la producción de dinero venía del Banco Central, que generalmente es una institución de un Estado o comunidad independiente, como la zona euro. Y que en la economía moderna el banco conduce la política monetaria, que son las acciones que regulan la generación de dinero y también la generación de crédito. Y también habíamos visto que la política monetaria se refiere a herramientas que tiene el Banco Central con cuál actuar. Uno era estabilizar la inflación, el otro estabilidad financiera y el otro la estabilidad de la economía real. Y que en Chile las herramientas de política monetaria se traducían en financiamiento de última instancia para bancos comerciales, la tasa de interés de política monetaria del Banco Central, fijar regulaciones financieras y cambiarias y también la acumulación de reservas de moneda extranjera. Ahora vamos a ver algunos casos. ¿Se acuerdan que lo último que vimos la semana anterior era la ruta del dinero? Que era básicamente cómo se movían partes de los valores y dinero en Chile. ¿Sí? Veamos un caso bien particular, que en el mapa del dinero está como por acá, que es Transbank, que maneja una cierta parte de las transacciones de tarjeta de débito y tarjeta de crédito en Chile. Y veamos por qué se habla del monopolio en los medios de pago en Chile y por qué se refiere a Transbank. Lo primero es que recordemos un poco qué es Transbank. Transbank, lo que uno asocia mentalmente son estas maquinitas, ¿no? Estas maquinitas donde uno puede pasar la tarjeta y te da un recibo de la compra. Esta tarjeta se denomina terminal de punto de venta, y el ofrecer este terminal de venta, que se llama también POS, se llama adquirencia. O sea, la parte de todo el flujo de dinero en el cual yo me encargo que cada comercio tenga una de estas maquinitas, se llama adquirencia, ¿no? Eso quiere decir que yo a cierto comercio, por ejemplo, alguien que tiene un comercio que vende helados, yo lo afilio por medio de un contrato en el cual dispongo de una terminal de punto de venta para que él pueda procesar las tarjetas de crédito y de débito. Entonces eso parece que no es tan fácil, o sea, no es tan difícil la idea de adquirencia. La pregunta es quién lo hace en Chile y por qué se ha criticado un poco que funciona como monopolio. Veamos primero el primer caso de modelos, porque en el modelo de pago con tarjeta existen dos grandes modelos, que uno es el modelo de esquema de 3 partes, donde se cuentan todas las partes que no son el cliente. Este es el dueño de la tarjeta, y estas son las 3 partes involucradas, que las vamos a ver. Y también hay otro que se llama esquema de 4 partes. En el esquema de 3 partes, está el dueño de la tarjeta, ¿sí? Está el comercio, que es el que recibe los fondos por haber dado una venta de un bien o un servicio a un precio P. Entonces el comerciante le vende algo al dueño de la tarjeta y el dueño de la tarjeta genera un pago con su tarjeta. Lo pasa por la maquinita del comercio y genera un pago. Y ese pago tiene una comisión, que aquí le llaman F, que es una comisión por el titular de la tarjeta. Por ejemplo, ustedes, si tienen una tarjeta de crédito o de débito, les pueden cobrar de distintas formas. Pueden cobrar por mantención, pueden cobrar no por mantención, sino que solo por uso, etcétera, etcétera. Depende del tipo de cuenta que tengan o el tipo de tarjeta que tengan. Pero este es, digamos, un trato que ustedes tienen con el emisor de la tarjeta de crédito. Luego, este pago es procesado por el emisor y también por la empresa que es adquiriente, o sea, la empresa que se encarga de disponibilizar los puntos de venta. Y al comerciante lo que le llega no es el precio P, sino que le llega a P menos M, donde M es una comisión de comercio, que es el súper conocido merchant discount, que es cuánto le quito al comerciante para poder
procesar la cadena completa de pago. ¿Sí? Y esto además tiene un operador de red que tiene también una comisión por transacción que se llama assessment fee y que se paga en el caso de Chile, por ejemplo, a las asociaciones de tarjeta. Por ejemplo, Visa o Mastercard. Entonces, ¿cómo sería en el mono en Chile? En el mono en Chile, una persona que tiene una tarjeta, cualquiera de nosotros que tiene una tarjeta de crédito, este es un comercio cualquiera, por ejemplo, el comercio que vende helado, el emisor es el banco con quien tengo la tarjeta, el adquiriente es Transbank y el operador sería Visa o Mastercard o otra asociación de tarjeta. Ahora, ¿por qué se llama de tres partes? Porque aquí se cuenta en tres partes. Y aquí explícitamente el emisor y el adquiriente son los mismos, o prácticamente los mismos. ¿Y por qué? Porque Transbank funciona como una empresa de apoyo de giro a los emisores, que es el banco. Lo vamos a ver con detalle después, el ejemplo particular de Chile. Pero este es el esquema de tres partes. ¿Cómo es el esquema de cuatro partes? El esquema donde se critica menos que hay monopolio, sino que hay más competencia, y vamos a ver por qué implica que hay más competencia. En el esquema de sistema de tarjeta de cuatro pagos, no sé si se dieron cuenta, pero en vez de estar el emisor y el adquiriente unidos, son figuras distintas. Entonces, cuando el comercio recibe un pago del dueño de la tarjeta, este pago tiene una comisión que se va al emisor. Del emisor al adquiriente, que son empresas que pueden ser la misma o pueden ser otras distintas, hay un pago por intercambio. ¿Sí? Y luego cada uno, tanto el emisor como el adquiriente, pagan un assessment fee a la asociación de tarjetas. Como habíamos dicho, generalmente Visa o Mastercard. Este es el modelo de cuatro partes donde pueden contar cuatro partes distintas al cliente. Y donde ustedes ven que además ahora apareció un fee nuevo, que es el fee de intercambio, donde el emisor y el adquiriente, que son empresas distintas, se cobran los usos por esta suerte de carretera de dinero. ¿Alguna duda acá? ¿No? Entonces, ¿cómo fue que la FNE o no sé quién aprueba haya aceptado que la industria y el adquiriente hayan sido lo mismo en este mercado? veámoslo un poquito más adelante, pero la pregunta es ¿quién aceptó que fuese emisor adquiriente? En realidad se aceptó por un tiempo y ahora ya no se acepta, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Y cómo es el caso exacto en Chile? El caso exacto en Chile es que hay emisores que son bancos, los emisores son bancarios, y los emisores compiten con como emisores por los consumidores. O sea, hay un montón de ofertas de ocupar tus tarjetas libres de, qué sé yo, de fees de uso, libres de mantención, te regalan millas, kilómetros no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces aquí se genera bastante competencia y los emisores después se tienen que pagar a Visa y Mastercard por el uso de, digamos, de la carretera de Visa Mastercard. Sin embargo, lo que hacen es que todos los emisores al mismo tiempo en Chile delegaron toda la adquirencia a una sola empresa, que sería Transbank. Y Transbank sería el adquiriente único. Y el adquiriente único es el que le ofrece al comercio los puntos de venta y los servicios de punto de venta. Y por lo tanto acá, en esta parte de la cadena de pago, de la carretera de pago, los bancos no compiten como adquirientes, sino que simplemente le dicen al comercio, mira, este es la cajita Transbank, si te gusta bien, si no, no acepta dinero en efectivo. O si te gusta lo que te cobra bien, si no, mala suerte. Entonces, acá durante los años hay un montón de innovaciones y competencias, y acá cero innovación durante bastantes años acá en Chile, cero competencia. Y por eso, por esta delegación única de adquirientes, es que se critica que el modelo de pago en Chile funciona como un monopolio bancario. ¿Tiene alguna duda al respecto? ¿Por qué inicialmente les convenía que fuera única la delegación? Ya, la pregunta es ¿por qué convenía al principio? Sí. Convenía al principio porque es muy fácil a las empresas bancarias delegar el trabajo a una sola empresa que vaya a hacer
todo el trabajo de distribuir los puntos de venta, firmar los contratos con todos los comercios y hacer todo el trabajo de una y negociar de una y sin estar compitiendo entre los bancos en esta parte. Entonces, al principio fue una solución que sí fue positiva para el país, en el sentido de que se creó una suerte de monopolio natural que ayudaba a que por primera vez en Chile partiera este negocio de las tarjetas y partiera rápido. Entonces, al principio fue positivo, no se criticó tanto, sin embargo se criticó, pero no está pasando lo de ahora que es realmente crítico, que han pasado, qué sé yo, 20 años sin haber mejora en eficiencia ni en innovación, y ya uno dice, pero ¿por qué no pueden entrar más actores acá, a la parte de adquirencia? ¿Hay otra pregunta? ¿Pero los dueños de Transbank son los mismos bancos? Sí, la pregunta es si son los dueños de Transbank son los mismos bancos. Exactamente. Esta es una empresa se llama Empresa de Ayuda al Giro y los dueños los accionistas de Transbank son todos los bancos en distintas proporciones. ¿Había otra duda o no? Ya, ¿no hay más duda acá? ¿No? Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que les decía yo es que se empieza a suceder que no, esta cajita que te daba un recibo con un papel, que fue una gran innovación hace 15 años, deja de ser una gran innovación porque ya pasaron 15 años, y alternativas como pagar con código QR, como pasa usualmente en China con WeChat, no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque esta parte del modelo de pago sería la parte de adquirencia, sería la parte de point of sales, los puntos de venta. Por lo tanto, mientras haya una sola empresa que ofrezca las alternativas de punto de venta, no vamos a tener competencia en la parte fácil de cómo realizar los pagos en el comercio. Ahora, uno se podría preguntar, bueno, quizás funcionó bien por mucho tiempo y sigue funcionando bien. La verdad es que, como dijimos antes, este modelo monopólico era casi un monopolio natural que ayudó a que creciera la red de puntos de venta. Sin embargo, la red de puntos de venta se ha estancado y si uno mide los puntos de venta por cada 10.000 adultos en un país, Chile tiene alrededor de 450 en el año 2010, siendo que países como Austria tiene un orden de magnitud más, 4.890. Austria, Australia, Nueva Zelanda, como los top alrededor de 4.000, o sea, un orden de magnitud más que Chile. Y si uno ve, y si se hace la pregunta, oye, pero quizá en realidad en muchos países hay solamente una empresa adquiriente. La respuesta es no. En general, en la mayoría de los países desarrollados o en vía de desarrollo, hay al menos 2 o más adquirientes, donde Francia destaca con 27 empresas de adquirencia, o sea, 27 empresas que compiten en ofrecer distintas formas de punto de venta, y Chile es la única en este conjunto de países que tiene solamente un adquiriente, que es Transbank. Y naturalmente viene la crítica de distintos emprendedores. En particular, no sé si conocen a Daniel Undurraga y Juan Pablo Cuevas, que son fundadores de Corner Shop. Corner Shop es una aplicación de compra que te ayuda a comprar en el supermercado. Sería natural, como una aplicación de compras, tener muchas formas fáciles de cobrar al cliente final. Sin embargo, el gran cuello de botella es que cuando uno quería comprar con tarjeta, estaba obligado a pasar por un Transbank y no había ninguna otra alternativa distinta a Transbank que te permitiera integrarte mejor o más rápido con la aplicación, o tener menos fallas, o tener cobros más bajos. Y por muchos años, este monopolio fue un problema que para distintos, startups, y también en general para empresas chicas. De hecho, hace muchos años la SECH le preguntaron cuál era uno de sus mayores problemas como empresa emprendedora, y la respuesta fue Transbank. Transbank es uno de los problemas que existe en la práctica.
¿Por qué? Por lo difícil de implementar, por lo caro, por el servicio que provee, etc. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Cuáles son los requisitos para tener Transbank? Quizás no estén tan de la manera. O sea, tienes que firmar un contrato, tienes que pagar arriendo, tienes que pagar por el equipo, tienes que pagar las tasas por compra. Los contratos no se firman al tiro, son más o menos lentos. Los pagos de arriendo no son baratos, son altos. Y los fees por el merchant discount, que se le descuenta a tú como comercio cuando vendas, no es tan bajo. O sea, hay varios puntos en que... Fuera de eso, imagínate que fuese así. Tampoco te ofrecen muchas alternativas. O sea, no hay muchos de estas alternativas distintas para pagar, sino que hay muchas cajas dando vueltas. Pero, por ejemplo, si nos comparamos con otro país latinoamericano como Brasil o Argentina, ¿qué tanta es la diferencia económica, por ejemplo, ahí hablando? ¿Ahí se paga menos? Si no, ya la pregunta es si nos comparamos con otros países. Si nos comparamos con otros países, no tengo la gráfica acá, pero el promedio de pago no es tan distinto. Sin embargo, hay una crítica que se le hace a Transbank que discrimina por giro. Entonces, si por ejemplo tú eres una farmacia, te puedo discriminar de cuánto te cobro versus un supermercado o versus a una bencinera. Y eso se le ha criticado. Y uno no tiene alternativas para... Entonces, cuando uno ajusta por esos volúmenes, probablemente el cobro es mayor. O sea, traducido de otra forma, a los más chiquititos les cobran más, siendo que quizás en el promedio es similar a los otros países. ¿Alguna duda? Igual ese monopolio ahora está cambiando. Multicaja era un cliente. Ese monopolio está cambiando y esa es parte de la tarea que vamos a subir hoy día. Entonces, sí. Y, por ejemplo, uno cuando hace una compra por internet, ahí pueden haber más clientes también en el Transbank. Si al día de hoy, si uno hace una compra, la pregunta es si es que hay otra alternativa en internet. Al día de hoy, una compra nacional, no hay más alternativas que Transbank. O sea, vía WebPay o algo, o una marca asociada que funciona y es de Transbank. O sea, si hay un proceso de tarjetas chilenas con pesos chilenos, es Transbank al día de hoy. Sin embargo, están apareciendo nuevas, como tú dijiste. El Banco Estado lanzó hace unos años una cajita blanca que es compra aquí, que permite un punto de venta para pasar las tarjetas. Pero según yo entiendo, todavía no permite un punto de venta en la web. Y también Multicaja está ofreciendo otras cosas. Multicaja la compraron hace poco, creo la semana pasada. Pero ahí vamos a ver en la tarea que tengo que subir ahora en la noche. Vamos a ver qué es lo que está pasando con esto. Porque, bueno, en resumen, lo que está pasando es que se está desarmando de cierta forma. Ahí van a ver por qué. ¿Alguna duda? Ahora vamos a pasar a un tema un poco más técnico, pero que tiene que ver todavía con esta parte del curso que es introductoria y que habla del dinero y de los bancos centrales. Nosotros vimos herramientas de política monetaria. De hecho, describimos las herramientas de política monetaria que tenía el Banco Central de Chile. Las que describimos antes eran herramientas estándar o tradicionales de la política monetaria. Sin embargo, después de la gran recesión del 2008, hay herramientas de política monetaria no estándar. Y una de esas es una política de intereses negativos, que generalmente no se veía antes, y otra es una política de compras, que generalmente se llama quantitative easing, que lo vamos a ver estas dos alternativas. Vamos a ver por qué fueron necesarias y cómo se ejecutan, y ver un poco también, entender un poco también lo que está pasando, porque esto es algo que está ocurriendo desde el 2008 y todavía, aunque aparecen muchos expertos a veces hablando, todavía no se sabe exactamente las consecuencias de las herramientas de política no estándar que no están, digamos, hace más de 11 años funcionando en el mundo. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué tasas de interés negativas?
de partida no era una opción viable si uno toma un libro antiguo de economía. Si uno toma un libro antiguo, digamos, de los 70 hacia atrás, un libro cualquiera de economía, no había un ejemplo de tasas de interés negativas. Sin embargo, aquí podemos ver en un mapita, hay 4 economías en Europa: el Banco Central Europeo, el danés, el sueco y el suizo, con tasas de interés objetivo del Banco Central negativas, y hay uno, que es el Banco de Japón, con tasas de interés objetivo del Banco Central negativas. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué podría alguien querer tener tasas de interés negativas? Para desincentivar el ahorro y querer que invierta, exactamente. O sea, debiese inducir que las tasas de interés negativas hagan que la gente no quiera ahorrar, porque si las va a tener ahí para perder plata, mejor las gasta en otra cosa. Y eso quiere decir las gasta en un activo más riesgoso, lo gasta en algún proyecto personal, lo gasta en algún proyecto de un socio, etc. Lo gasta en algo que probablemente tenga una probabilidad mayor de conectarse a la economía real que estar simplemente guardado en la cuenta del banco. Ahora, ese es un ejemplo con una persona y un banco comercial, pero los bancos centrales son bancos de bancos comerciales. Por lo tanto, lo mismo que dice acá el joven, la idea es que no ahorren los bancos comerciales, o sea, que no mantengan sus reservas depositadas en el Banco Central, sino que traten de sacarlas de ahí y prestarlas en forma de créditos comerciales a empresas o créditos de consumo a personas, etc. O sea, sacar la plata de las reservas y tirarla a la economía. O sea, entonces, las tasas de interés negativas actúan sobre las reservas que tienen los bancos. Que es lo que habíamos hablado antes, que es lo que cuidan los bancos centrales, que son los depósitos de reservas de los otros bancos comerciales. Y lo que quería es estimular el crédito, haciendo costoso, entre comillas, para los bancos comerciales mantener el exceso de reserva en el Banco Central. Y fue utilizado como respuesta al crecimiento bajo y inflación que se sufrió después de la crisis. Después de la crisis, nadie tenía ganas de gastar los ahorros, todos tenían una mayor percepción de riesgo del mundo, y por lo tanto, si alguien tenía capital, prefería mantenerlo ahorrado en algo seguro, es decir, algo similar a un depósito bancario o una cuenta corriente, que soltarlo a la economía real. Y lo que hace esto es ayudar un poco a que esa persona lo suelte a la economía real. Y lo que dije antes, que a principios del siglo XX era impensado y hoy es una realidad actual. Está ocurriendo todavía en varios bancos centrales. Esto es lo que les decía antes. Aquí hay 5 bancos grandes y importantes que tienen tasas de interés negativa. Lo más destacado es, esto en todo caso es del 2016, creo. Suecia tuvo que bajar un montón la tasa, también porque se está apreciando su moneda. Y como vimos antes, una forma de depreciar la moneda local es bajar un poco la tasa del Banco Central. No sé si recuerdan eso. Y en el caso de la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, no tienen y no han tenido, al menos hasta el día de hoy, una política de tasas negativas de interés. Sin embargo, desde la crisis del 2008 hasta hace poco, han tenido una política de tasas prácticamente en cero. O sea, no tienen tasas negativas, pero en la práctica tienen tasas, o tuvieron muchos años tasas, casi 10 años tasas en cero. Esta es la tasa de política efectiva monetaria que tiene la Fed en Estados Unidos. Y por otro lado, ¿qué es el QE o el Quantitative Easing? El QE, y que probablemente escuchen en algún artículo de algún diario de repente, y varios economistas tratan de explicarlo, y todos tienen distintos puntos de vista de cómo funciona y qué consecuencias va a tener, y nadie se pone de acuerdo todavía. Pero la idea o el mecanismo del QE es que los bancos centrales compren instrumentos de deuda de gobierno o otros instrumentos financieros
de tal forma de bajar las tasas de interés del mercado e incrementar el suministro de dinero, inundando de capital a instituciones financieras. O sea, tiene el mismo objetivo, que es promover préstamos y liquidez, dado que inundo el dinero, pero de otra forma. A diferencia de dejar una tasa negativa en el corto plazo, lo que hace es que empieza a comprar distintas clases de activos. En particular, empieza a comprar bonos de duraciones más largas. ¿Y qué pasa cuando uno compra muchos bonos? ¿Qué pasa con la tasa? Cuando uno compra bonos, la tasa de ese bono de mercado debiese bajar, ¿cierto? O sea, la tasa que se le exige a un bono cuya demanda empieza a aumentar, debiese ir disminuyendo. Y el que está demandándolo es el Banco Central. Por lo tanto, lo que hace es que no solamente en la parte corta de la curva de tasa, las tasas de intereses que se mantienen bajas, sino que además, al comprar bonos de la parte más larga, las tasas de interés de diferentes plazos empiezan a bajar. Y uno puede ver que, por ejemplo, en Japón, las tasas de los papeles de gobierno a 10 años estaban prácticamente en cero. También las tasas de gobierno de bonos, por ejemplo, de Alemania, han estado prácticamente en cero en los últimos años. ¿Y por qué? No es porque las tasas de corto plazo están en cero, sino que porque el Banco Central salió a comprar ese montón de bonos tratando de bajar esas tasas. Entonces, en resumen, un banco central crea dinero de alguna forma, de alguno de los mecanismos que tiene para crear dinero, y compra bonos del mercado financiero. O sea, a todo el mercado financiero, a bancos, buy-side como fondos de pensiones o fondos mutuos o fondos de inversión, empieza a comprar bonos, de tal forma que los bonos de largo plazo empiezan a bajar su tasa de interés, y tanto las empresas como las personas empiezan a ver que en deudas de 10 años, en deudas de 5 años, en deudas de más años, empiezan a haber menos tasas de interés. Y entonces empieza a parecer interesante pedir un crédito para realizar algún proyecto, ya sea comercial, de una empresa, corporativo, o un proyecto personal. Y de esa forma, la gente o las empresas deberían empezar a gastar más, y por lo tanto se debería, en teoría, empezar a producir mayores empleos, que finalmente deberían ser un boost para la economía. ¿Cierto? ¿Alguien tiene una duda al respecto? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué cuando compra oro baja la tasa de interés? Recuerda que la tasa de interés de un bono es la tasa interna de retorno que le exijo a un bono para comprarlo. Entonces, si yo al exigirle menor tasa interna de retorno, menor TIR, estoy descontando a menor tasa y por lo tanto vale más. O sea, menor tasa, mayor precio. Cuando yo compro algo, el precio sube. Y es la relación de menor tasa, mayor precio. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Esto fue lo que se usó para el 2008. ¿No? ¿Disculpa? Como para salvar a los bancos en 2008 fue como esto. El 2008 hubo varios mecanismos para salvar a bancos. Uno de esos fue, depende de cuál banco central, pero uno de esos fue comprar deuda a bancos que era mala. Por ejemplo, deuda hipotecaria muy peligrosa. Lo cual fue criticado, pero tiene algún tipo de sentido. O sea, si tú quieres que no quiebre el banco, lo vas a rescatar comprándole la parte más mala de su balance, de su deuda. Sin embargo, mucha gente criticó y decía, bueno, pero eso quiere decir que el Banco Central, que representa a todo el país, está ayudando a salvar a los bancos, y los bancos fueron los que se equivocaron. Entonces hay toda una discusión de si se debía hacer o no. Pero sin embargo, eso es lo que se hizo con varios bancos. ¿Qué tiene de no estándar este mecanismo? Me suena... ¿Qué tiene de no estándar este mecanismo? Lo vamos a ver bien en esta diapo acá. El QE se hace necesario cuando las tasas de interés ya están bajas y necesito inundar aún más con billetes. O sea, tengo las tasas bajas, necesito aún que hayan tasas bajas en otras parte de la curva de tasas de interés, o sea, la parte de 10 años, de
5 años, de 15 años, para, de cierta forma, inundar de billetes en el día a día. Y una forma era, digamos, que el Banco Central imprimiera billetes y los tirara en helicóptero. Creo que se habló muchas veces de helicopter money. Pero no era, eso sí que se escapó de lo tradicional y no era alternativa. La alternativa entre la política tradicional de los bancos centrales y tirar dinero en un helicóptero es crear el dinero y empezar a comprar activos, de tal forma que los dueños de esos activos se queden con el dinero en la mano y tengan que hacer algo con ese dinero. ¿Sí? Solo como dato freak, que una vez leí un libro de Sale Martín, que es un economista español, que esa estrategia de imprimir billetes y tirarla en helicóptero era la que quería utilizar Alemania para desestabilizar a Inglaterra en la Segunda Guerra. Ellos tenían como impresor máquinas para imprimir los billetes y querían tirar los billetes en helicóptero a Inglaterra para que se desestabilizara la Unión. Pero querían, estaban imprimiendo libras falsas. Ya. Como para inducir desestabilización de la moneda. Sí. Sí. Que esa estrategia salió de ahí, como de los alemanes. Sí, y después varios economistas lo han nombrado desde ahí en adelante. Varios economistas hablan como existe en el peor de los casos la alternativa de hacer esto. Obviamente tiene un problema. ¿Alguien puede ver más o menos qué problema tendría imprimir billetes y tirarlos por un helicóptero? ¿Ah? Ese es un problema, pero ¿por qué? Con la otra también la idea es crear inflación. O sea, con las dos estoy inundando de dinero. Y por lo tanto con las dos quiero que... ¿Ah? Los billetes son muy pesados, no sé. ¿Los billetes son muy pesados? No va por ahí. Supongamos que tengamos un helicóptero bueno y tenemos hartas impresoras. La moneda se deprecia, sí, pero también de la otra forma, de la forma de QE, de cierta forma está inundando en el día a día con billetes y también la moneda se debería depreciar. O sea, la otra idea tiene el mismo funcionamiento, que es imprimir más billetes e inyectarlo a la economía. Y también quiere subir la inflación. Y también se entiende que la moneda se va a depreciar. Pero ¿por qué políticamente quizá... La solución no puede ser equitativa, como que a quién le va a llegar esa plata, cómo la va a distribuir. Claro, la distribución, hay un problema de distribución. No es equitativa. Y lo otro es que se supone que los mecanismos de la economía hacen que el dueño del capital se le cambia un activo por dinero y queda con dinero en la mano, y el dueño del capital sabe bien decidir cómo administrar ese capital. ¿Sí? En el fondo, estamos redistribuyendo dinero de una forma mucho más eficiente que tirarlo por helicóptero, donde no sé si el que reciba la plata en helicóptero realmente va a quedar con el capital en la mano y va a empezar a realizar proyectos o empezar a contratar más gente, etc. La idea del quantitative easing es que haya más plata, por ejemplo, en los bancos comerciales para que presten a gente o corporaciones que se pueden endeudar con un objetivo claro para después devolver la plata. Esto sería una creación de dinero, o sea, un préstamo del Banco Central que lo tira y por lo tanto la gente lo recibe y no tiene por qué devolverlo de ninguna forma. ¿Se entiende? Sin embargo, eso no quita que todavía se sigue pensando esto como una idea cuasi factible. ¿Alguna duda más al respecto? Bueno, ¿y cómo van a andar? Si uno ve el balance de activos, ¿se acuerdan que uno en las empresas tenía activos, pasivos, patrimonio? Activos menos pasivos, patrimonio. Bueno, eso pasa lo mismo en un banco central. Los bancos centrales tienen activos. Y acá en el gráfico uno puede ver que desde el 2008 los 4 mayores bancos centrales del mundo, que el Banco de Inglaterra, la Fed, el Banco de Japón y el ECB, que es el Banco Europeo, empezaron a crecer su balance de activos. Este es el balance de activos agregado de todo hasta, bueno, y después el estimado, pero hasta alrededor del 2018.
¿sí? Y esto es lo que empezó a crecer debido a que compraban bonos, compraban activos de la economía y lo ingresaban como activo a su balanza. Veamos un caso bien particular, que es el caso de la Fed en Estados Unidos. La Fed en Estados Unidos hizo 3 programas de QE, de Quantitative Easing. El primero empezó en diciembre del 2008, o sea, 2-3 meses después de la crisis subprime, del pic de la crisis, que fue alrededor de mediados de septiembre del 2008, hasta marzo del 2010, y consistió en una compra de 175 mil millones de dólares en bonos que tienen alguna garantía federal o de gobierno, y en 1.5 trillions, o sea, en 1.25 millones de dólares en bonos hipotecarios o garantizados de alguna forma con hipoteca adentro. En el Q2, que empezó en noviembre del 2010 hasta junio del 2011, la compra fue de 600 miles de millones de dólares, en treasuries de larga duración, o sea, bonos del tesoro, de tesorería de Estados Unidos, con duraciones de 5 o 10 años, o más. Y el Q3, entre septiembre del 2012 y octubre del 2014, lo que hizo el Banco Central, la Fed de Estados Unidos, fue compra de bonos garantizados por hipoteca, de bonos de gobierno, a una razón de 40 mil millones por mes para el primero y de 45 mil millones por mes para el segundo. O sea, en ese grado de miles de millones de dólares se estaba inyectando a la economía de Estados Unidos. Por mes, solo en esto, se estaba inyectando 85 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos, que se estaba, digamos, transformando en dinero casi en efectivo en manos de los que antes tenían otros activos. ¿Alguna duda? Y si uno ve el balance, la hoja de balance de la Fed, uno puede ver en azul los activos y en rojo los pasivos del balance de la Fed. En la parte de acá, cuando los activos totales subieron rápido, fue el QE1, ¿sí? Me faltó la E, pero el QE1. Esta parte de acá, esta alza de acá fue el QE2 y esta gran alza de acá fue el QE3, respectivamente. Lo que hacían, mayormente lo que se compró fueron notas del tesoro y bonos. Bonos generalmente son más largos en duración que las notas del tesoro. Y también bonos garantizados por activos inmobiliarios o hipotecas. Pero para comprar estas cosas, el balance de la Fed tuvo que crear un pasivo, ¿cierto? ¿Cuál es el pasivo que creó? Lo que hizo fue crear más dinero, que es la parte rojo o rosa, y la parte no tan rojo, no sé qué color es, son las reservas. Las reservas son la cantidad de dinero que tiene de los otros bancos comerciales. Entonces lo que hacía la Fed para poder comprar otros activos es o crear más dinero, pero en mucho mayor grado fue tomar más reservas de los bancos, de tal forma que con esas reservas de los bancos comprar otros activos de mayor riesgo o de menor liquidez. Y de hecho, en teoría, el QE funciona mucho mejor cuando los bancos centrales compran activos muy riesgosos o poco líquidos. ¿Sí? Y en la práctica, lamentablemente, y por qué no se puede implementar en Estados Unidos a full esta idea, es que la Fed en su constitución tenía reglas de que no podía comprar cualquier tipo de papel. Tenía que comprar papeles con cierta garantía. Por eso que la Fed se vio obligado a aumentar su balance con bonos del tesoro y bonos garantizados por hipotecas, pero podría haber comprado otras cosas. Imaginemos que no hubiese tenido esas restricciones. Podría haber comprado deuda privada. Quizá una empresa que estuviese con problemas de liquidez porque la crisis se le fue encima
pero la empresa tiene algún sentido todavía para funcionar, la Fed podría haber comprado su deuda, ayudarle en la liquidez y darle el dinero necesario en el momento necesario para poder pasar la crisis. Y eso es lo que hace en el fondo el QE, es licuar por parte de la Fed, que esta Fed sería, digamos, una gran licuadora, en que agarra activos que son más riesgosos y poco líquidos, se los deja para ellos, y a cambio de eso deja estas monedas o este dinero fresco rondando en la economía. Dicho de otra forma, trae dineros que tienen riesgo y que van a venir en el futuro, flujos de pago de bonos o otro tipo de cosas que vienen en el futuro, los trae del futuro y los coloca en el presente un poco a la mala o un poco... Disculpa, ¿es ¿sí? riesgoso para el banco adquirir en plena crisis esas deudas? Ya, la pregunta es si es riesgoso para el Banco Central. O sea, claro, para el Banco Central. Esa es una muy buena pregunta. Obvio que tiene cierto riesgo comprar activos porque puedo comprar los activos más malos y equivocarme, ¿cierto? Sin embargo, los bancos centrales, y es lo que vamos a ver, son permitidos por constitución tener patrimonio negativo. A diferencia de cualquier otro banco. Ningún otro banco, excepto el Banco Central, puede tener patrimonio negativo. Entonces, se acepta de que el Banco Central haga este tipo de cosas, incluso entendiendo de que se puede equivocar, comprar malos activos y esos activos hacer que se pierda mucho dinero. Sin embargo, si el patrimonio de la Fed queda negativo, no hay ningún problema, porque se acepta, como dije, por la constitución del Banco Central. Y por lo tanto, la otra forma de interpretarlo, la otra forma de interpretar de que está comprando activos del futuro con riesgo y bombeando esos activos al presente, es que es descrito simplemente como que crea reservas para crear activos, o al revés, compra activos para crear reservas, porque si le compro activos a los bancos se quedan con plata y tienen que poner la reserva. Si el Banco Central crea reservas, puede salir a comprar. Entonces es un círculo virtuoso que crea la Fed para poder aumentar las reservas, al mismo tiempo que empieza a comprar activos más riesgosos de mayor plazo. ¿Hay alguna duda al respecto? Bueno, y un poco de las conclusiones. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo actual con el quantitative easing? Ha tenido un montón de críticas. La principal crítica es que los bancos centrales no han sido consistentes en cómo comunican la visión de estos quantitative easing. Y otro es que todavía no está absolutamente claro si en la economía real hay un impacto positivo o no. Tampoco está absolutamente claro cuánto se está ayudando a ciertas personas o a ciertas figuras de la economía versus otras. Se critica, por ejemplo, que con esto se ayuda directamente a los bancos, mantener a flote a los bancos, sino que quizás ese dinero se podría inyectar en otras cosas. Y que es una crítica totalmente entendible. Lo otro es la eficacia del QE. Todavía no hay una equivalencia entre hacer un QE agresivo y que una economía sea fortalecida rápidamente. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Reino Unido han habido mejoras en los resultados económicos gracias al QE, siguen mucho mejores que lo que ha pasado en la zona euro y en Japón. Siendo que en Japón fue incluso más agresivo el QE que en Reino Unido y en Estados Unidos. Y como conclusión, lo único que se entiende hasta ahora es que para que sea efectivo se debe implementar rápido. O sea, cuando un banco central se encuentra con una crisis, debe rápidamente implementar planes como el QE. Tiene que ser agresivo, tienen que ser compras de gran escala, pero además tienen que ser alineados con políticas fiscales y de gobierno. O sea, no debería ser la única herramienta en juego en la economía de un país. Sin duda, y el otro que se critica es que muchos gobiernos han descansado en que el Banco Central se preocupe de solucionar las crisis económicas. Cuando en realidad una crisis económica no es solamente un problema monetario, sino que también es un problema de la economía real. Y para la economía real debiese estar el gobierno velando porque se cumplan bien las cosas. ¿Sí? Era justamente la idea de que los bancos centrales
centrales sean independientes del gobierno? Totalmente de acuerdo. O sea, aquí hay... la pregunta es si son independientes, o sea, la idea es que fueran independientes del gobierno los bancos centrales, 100% de acuerdo. Esto se mantiene. Lo que pasa es que no puede ser que haya una crisis y el Banco Central, por medio de su independencia, decide solo comenzar con herramientas tradicionales y después seguir con herramientas no tradicionales y el gobierno no haga nada. O sea, el gobierno también debería decir, ok, hay un problema en la economía real, tengo que hacer cosas. Y lo que ha hecho muchas veces en la práctica es quedar un poco a la espera de lo que sucede con la política monetaria. Es súper bueno que mantengan esa independencia y a veces se ha perdido. Por ejemplo, el día de hoy Trump ha criticado al presidente de la Fed diciendo que debería mantener las tasas más abajo, que se está equivocando, etc. O sea, esas son las cosas que no debiesen pasar. Quizás más que algo en la prensa no debiese ser que haya una influencia más allá que un comentario del presidente al presidente de la Fed. Bueno, y lo otro, lo último, que quiero revisar, el último caso, para poder terminar con el capítulo 1 de este curso, que es como la parte introductoria de qué es dinero y los valores financieros. Es un caso bien particular que lo quería comentar simplemente. Esto es casi como un dato freak, no es tan relevante. Pero solo para que lo sepan, los bancos centrales, como dije, pueden tener patrimonio negativo por constitución. Y de hecho, hay bancos centrales con patrimonio negativo bastante cerca de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿puede tener un banco central patrimonio negativo? Sí. ¿Puede tener patrimonio negativo un banco comercial? No. ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que tenga patrimonio negativo Y en realidad, más que sentido, es una consecuencia. A veces el Banco Central comete errores, por ejemplo, compra malos activos, o tiene que salir a salvar un banco y por lo tanto tiene que gastar parte de sus activos para salir a salvarlo. Y puede ser un síntoma de que el Banco Central en el pasado hizo algo o que está sufriendo pérdidas en el presente, por algún motivo. ¿Qué es la parte de qué motivo lo podrían causar? Lo que dije, más otras cosas. Por ejemplo, el Banco Central tiene reservas en otras monedas. El Banco Central de Chile, por ejemplo, tiene reservas en activos, qué sé yo, en dólares. Y si el dólar baja demasiado, su balance en pesos chilenos empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y puede llegar a ser negativo contra las deudas que tiene el Banco Central. De hecho, y esto es de hace poco, es de diciembre del año pasado, la Fed actualmente en Estados Unidos tiene patrimonio negativo. Y lo que pasó es que la Fed compró muchos activos. ¿Se acuerdan de este gráfico de que cuántos activos compró la Fed? Estos son activos y eran bonos de largo plazo. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando la tasa bajaba con los bonos? Los bonos subían de precio. ¿Y qué pasa cuando la tasa sube? Los bonos bajan de precio, ¿cierto? Y lo que ha pasado es que a medida que las tasas de interés suben en Estados Unidos, estas son las tasas de política monetaria de Estados Unidos, los activos de renta fija han perdido valor. Por lo tanto, toda esa parte del balance que se preocupó la Fed de comprar, tanto bonos garantizados por hipotecas como bonos de gobierno, han perdido valor, han perdido valor, han perdido valor. Por otro lado, han habido políticas o leyes que han sacado un poco de patrimonio de la Fed cuando ganó mucho patrimonio, que fue una cosa bien rara que hizo el Congreso de Estados Unidos. Pero quitando eso de lado, lo que tenemos actualmente es que si uno hiciera el mark to market, ¿qué quiere decir? Marcar a precio de mercado cada una de las posiciones del balance de la Fed, el Banco Central de Estados Unidos al día de hoy tiene patrimonio negativo, en alrededor de 66 mil millones de dólares negativos. O sea, si fuese un banco comercial estaría en la quiebra, pero no es un banco comercial, ¿cierto? La Fed y en realidad cualquier otro banco central no es un banco normal y no se tiene por qué valorizar a mercado. Cuando decimos esto de que las tasas suben y los bonos de largo plazo pierden de valor,
es porque estoy valorizando a mercado los bonos. Pero si simplemente nunca los valorizara a mercado y yo espero y espero y espero y espero hasta que esa plata me llegue, en realidad, si hago esa contabilidad distinta, no estoy perdiendo plata. Y eso es digamos, una gracia de ser un banco central. Sin embargo, en la práctica pueden restar credibilidad y pueden restar posibilidades de acción. O sea, si un banco central tiene menos reservas, si un banco central tiene menos activos, puede ser a ojos de otros países más vulnerable a ataques comerciales, ataques financieros, a crisis económica, a crisis de liquidez y a posibilidades de acción en casos de que, por ejemplo, la moneda se deprecie muy rápido. Y nosotros tenemos un ejemplo súper cercano. Tanto nosotros como Argentina tienen un patrimonio negativo prácticamente del Banco Central. El Banco Central en Chile registró, por ejemplo, un déficit patrimonial en pesos. Si uno ve en 2017, el patrimonio fue, bueno, ahí le puso 2 menos, menos 5 millones de pesos. Menor al año previo, al año 2016. Y si uno ve por qué, la explicación de por qué bajó fue, una diferencia de retorno en la reserva internacional, o sea, simplemente los activos no le fue bien ese año. 2, la variación de tipo de cambio. Coincidió con que bajó mucho el dólar y el Banco Central de Chile tenía muchos tipos de cambio. Pero eso no explica toda la historia. En Chile lo que pasó es que el Banco Central, a través de su historia, ha tenido muchas necesidades de financiamiento de último recurso para casos bien puntuales. Y una es que el Banco Central tuvo la necesidad de financiar un rescate al sistema financiero en una crisis de principios de los 80, que fue la crisis bancaria en Chile, donde el Banco Central dejó quebrar a bancos chicos en Chile y tuvo que salvar a bancos grandes como el Banco de Chile, por ejemplo, inyectando dinero, comprando deuda y por lo tanto quedándose con pasivos más de los activos que tenía. Y también ha tenido que, por ejemplo, en los años 2008 y 2011, emitir deuda, o sea, aumentar sus pasivos para poder comprar dólares. ¿Y por qué? Porque el 2008 y el 2011 los dólares estaban muy bajitos en Chile. O sea, el 2008 estaba muy alto en Chile. Los dólares estaban muy altos en Chile. Y para bajarlo, el Banco Central, ¿qué es lo que hizo? Emitió deuda en pesos, se endeudó como Banco Central y empezó a comprar dólares para bajar el precio, para inyectar pesos a la economía. ¿Y qué es lo que pasa en Argentina? Argentina es un ejemplo, no lo tengo acá, pero es un ejemplo de un banco central que perdió credibilidad. Perdió credibilidad por 2 cosas. Una, tenía mucha influencia del gobierno de cómo hacía las cosas. Y otra, las reservas del Banco Central de Argentina se ocuparon para otras cosas, no necesariamente cosas que tienen que ver con la política monetaria del país. Y en ese sentido, es un banco que quedó con muchos pasivos, perdió la credibilidad y no tiene las armas para poder enfrentar, por ejemplo, crisis actuales. Actualmente una pequeña crisis que está enfrentando Argentina es una crisis monetaria porque su peso, el peso argentino, se está depreciando demasiado fuerte. Y cuando se deprecia la moneda demasiado fuerte, lo que puede hacer el Banco Central, si es que tiene reserva en dólares, es lanzar dólares a la economía, de tal forma que los dólares pierden de valor y el peso argentino suba de valor. Pero como no tiene dólares guardados en su reserva, tiene muy poca, digamos, gama de acción para poder hacer eso. Tiene muy pocos dólares disponibles o reservas del extranjero disponibles para poder inyectarlo de forma tal que el dólar versus el peso argentino baje de valor. Eso es todo. En la tarea de hoy vamos a ver varias cosas, especialmente de cómo ha sido la historia de la política monetaria en Chile. Y ustedes tienen que describir un poco qué es lo que ha pasado. Y lo segundo que es
hay una parte que es la pregunta 4, que es opcional. O sea, opcional en el sentido que se bifurca. Ahí pueden responderla o la A o la B. No tienen por qué responder las dos. La A consta de escuchar un podcast y la B consta de responder cómo funciona el medio de pago en otra economía. Los que escuchen el podcast van a entender un poco qué es lo que está pasando actualmente con el monopolio de pago y cómo se está desarmando lentamente o a poco, con ayuda de algunos bancos que han salido del monopolio. Eso, ¿algunas dudas, preguntas? Bueno, a partir de la próxima clase vamos a cambiar un poco de giro, terminar la parte introductoria y empezar un poco más tareas cuantitativas y que tienen que ver más con ingeniería financiera. No son difíciles, pero la gracia que quiero ver no es tanto ingeniería financiera, sino métodos financieros que se ocupan, sirven en ciertos pasos, sin embargo fallan en otros. Y vamos a ver por qué fallan, y vamos a ver grandes fallas, incluso por qué han influido en crisis recientes. Eso. Muchas gracias.